Hola, muy buenas tardes. Reciban un cálido saludo de la Maestría en Patrimonio Cultural y de la especialización en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy continuamos con esta serie de charlas que hemos querido proponerles acerca de las tensiones y los afectos en el patrimonio cultural. Una serie de charlas que hemos propuesto en alianza con el Centro Cultural del Banco de la República. Ya en nuestras dos anteriores conversaciones hemos tenido una perspectiva antropológica sobre este tema. Hace una semana hablamos también con una arquitecta que ha adelantado trabajo etnográfico desde México. Y hoy nos acompaña Carmen María Caro, artista. Ella es colombiana, pero nos va a estar acompañando desde Alemania, ya de noche. Entonces, nos estará acompañando hoy con una conferencia muy interesante titulada Prácticas de la escucha, creación comunitaria hacia las prácticas artísticas no opresivas. Carmen, entonces la perspectiva que nos va a aportar hoy tiene que ver mucho pues con el arte, porque ella es maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad Francisco José de Caldas. Es artista, gestora de proyectos, investigadora cultural, defensora de derechos humanos, de justicia climática, y en su trabajo se ha desarrollado un enfoque importante de investigación no opresiva en torno a proyectos de construcción de paz, de creación sin opresión y de respuesta al conflicto. En este momento, Carmen pues está en Berlín, es investigadora del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales. Ya pues Carmen nos va a contar un poco más en qué consisten todos los trabajos que ha venido realizando, como su conferencia, como su charla lo indica, se llama Prácticas de la Escucha, así que va a ser como muy importante no solamente lo que ella tenga para contarnos, sino también desde el comienzo lo que nosotros tengamos para comentarle a Carmen. Entonces, desde ya invitadísimos, invitadísimas a ir planteando todas las preguntas y todos los comentarios que les vayan resonando con la conversación de Carmen, para que ella, a medida que vaya pasando su conversación, pues les pueda ir también replicando. Entonces, gracias de nuevo por estar aquí en este espacio, los que ya están, los que se van a ir sumando y los que verán esto como ocurre muchas veces, los que lo verán más adelante en diferido. Carmen, muchísimas gracias por aceptar la invitación y entonces yo por aquí cierro un ratico el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En este momento, en efecto, yo me encuentro en Berlín y para mí son las 9 de la noche, pero me alegra mucho estar acá porque me alegra mucho seguir compartiendo y comunicándome con mi territorio. En efecto, estas son prácticas de la escucha, ya que la escucha es una práctica política, artística y estética para mí, entonces les pido que pongan comentarios, dudas, inquietudes sobre cualquier cosa para que podamos sostener un diálogo. A mí me van a estar mandando las preguntas y los comentarios y la idea es que esto pueda ser un intercambio a pesar de que es virtual y puede ser unilateral, pero lo podemos volver interactivo de cierta manera. Ahora podemos ir con la presentación. Muchísimas gracias. Y en efecto creo que Marcia explicó completamente lo que yo hago. En este momento estoy en Berlín en el ICCHR, Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, como fellow haciendo investigación en cuanto a prácticas artísticas no opresivas y a la diáspora latinoamericana que se encuentra en Berlín. Pero esta es una investigación que empieza desde hace mucho tiempo. Yo les voy a mostrar el trabajo que he hecho desde ahora, todo lo que ha sido fuera de Colombia y luego todo lo que está en Colombia, y dejo Colombia al final no porque sea menos importante, sino para mí es regresar a la raíz y todo lo que en efecto termina volviendo al punto inicial, que es el lugar desde donde yo vengo y es esa raíz. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta imagen que ven acá, How Does Revolution Die? ¿Cómo muere la revolución? Fue uno de los productos que tuvimos en uno de los laboratorios que ocurrieron aquí, en un lugar llamado Sport Initiative en Berlín, en donde tratamos de generar dinámicas en las cuales pudiéramos analizar y generar reflexiones colectivas en cuanto a las formas en las que las prácticas artísticas pueden ser coloniales y pueden estar replicando dinámicas coloniales dentro del mundo del arte. Desde hace mucho tiempo, a pesar de que todas las prácticas artísticas son válidas y cada quien tiene derecho y potestad de hacer lo que desee con su práctica, yo personalmente dejé de producir objetos
porque para mí los objetos obedecen a las necesidades del mercado y el mercado obedece a las necesidades del pueblo, no obedece a las necesidades del pueblo. Y yo quiero desde mi práctica generar una transformación social que pueda obedecer a las necesidades del pueblo en el cual me incluyo. Y en ese sentido lo que empecé a hacer fue prácticas relacionales y prácticas de la escucha. Una de estas prácticas de la escucha fue el laboratorio de no presión para prácticas artísticas e investigativas que se generó en realidad en su primera sesión en Bogotá en el 2023 y que generamos junto con la colectividad de la organización que yo dirijo, que es Radio Juntanza, de la cual les contaré al final, porque era necesario empezar a cambiar las dinámicas que ocurrían dentro de las prácticas artísticas y culturales, por lo menos en el contexto donde yo las conocía y es en Colombia. No solamente hablando de la precarización laboral, sino también de una tokenización. Tokenización quiere decir cuando uno utiliza personas o discursos como una fichita para ganar ciertos juegos. Y es una instrumentalización de los discursos que pueden tener los artistas para estar dentro de espacios académicos o espacios expositivos, pero que en realidad no están teniendo una transformación social. También surgió porque más o menos desde el 2017 al 2020, y especialmente en el espacio COVID, hubo muchos proyectos que estaban relacionados de repente con la comunidad, casualmente porque muchos de los fondos nacionales de subvenciones y de becas estaban enfocados hacia la construcción comunitaria de artes. Y lo que eso generó, aparte de un montón de proyectos muy bonitos, también fueron prácticas de instrumentalización y de objetualización de las comunidades, de banalización del dolor y de utilizar a las personas y a sus situaciones como elementos de marca para producir arte y que eso circule, pero que en realidad solamente esté instrumentalizando a las comunidades y no teniendo una transformación profunda dentro de los territorios. Entonces en un punto yo dije, pues ya no más, esta no es el tipo de arte que yo quiero hacer, no es el tipo de práctica artística que yo quiero hacer. Por eso también preferimos nombrarlo, yo me refiero a mí misma en colectivo porque no solamente soy yo, la gran mayoría de proyectos y de conceptos que he generado son en colectividad y yo no solamente estoy aquí sentada, sino que represento la comunidad, la familia de la que vengo, la universidad en la que estudié y todas las personas con las que he tenido la fortuna de intercambiar saberes y que ahora están sentadas en esta silla conmigo. Entonces, yo tomo la decisión de no llamar a las prácticas arte, sino prácticas artísticas, porque el arte con A mayúscula es un término que ha sido muy utilizado por la academia occidental y que quiere volver elitista, algo que en realidad nos concierne a todos y que no necesariamente tiene que estar dentro de las instituciones o dentro de los espacios creativos. Este laboratorio fue en su primera edición con 7 sesiones que incluían diferentes curadores y artistas. Uno de ellos es Eder Calambas, un colega y amigo al que admiro muchísimo, que ahorita está curando el Salón Nacional de Artistas con el Ministerio de Cultura en su etapa Cauca, y que tenía prácticas para pensarse las artes desde un espacio de decolonización que no necesariamente implica borrar todo lo que estuvo en el pasado, sino generar un tercer tejido. Y ese tercer tejido es lo que nos pone en una posicionalidad, nos dicen dónde estamos, con qué contamos y desde ahí qué prácticas artísticas podemos tener para proteger nuestro patrimonio biocultural y territorial. Años después, 2 años después, esta es una de las imágenes que surgió en un laboratorio en Berlín, y lo que es muy interesante es que independientemente del territorio en el que ocurra el laboratorio, siempre hay sesiones muy similares, porque hay ejercicios similares, pero porque todos los humanos estamos interpelados por los mismos sentidos, o por la mayoría de los mismos sentidos, y tenemos las mismas necesidades gregarias de vincularnos, pero también de autocuestionarnos. Entonces he tenido interacciones muy interesantes desde la escucha como postura política, pero también generando un espacio de cuidado del que les voy a contar a continuación. Vamos a la siguiente. Este fue el último laboratorio que ocurrió en Túnez. Túnez queda en el norte de África y a pesar de que muchas personas creen que en el norte, que Túnez también es un país del Medio Oriente, en realidad Túnez tiene un gran patrimonio y herencia amazigh.
que también es conocido de mala manera como berbero. Yo generé el laboratorio en Túnez y la verdad que cuando llegué a Túnez me sentí como si estuviera en un pueblo de tierra caliente, como donde yo crecí. Pero no solamente por eso, sino porque los matices coloniales que hay desde la colonización francesa estando en Túnez han dejado un montón de consecuencias y una colonialidad del ser dentro de las personas. En Túnez todavía el francés es el idioma oficial, el árabe tunecino es común, pero las personas se gradúan, el idioma del conocimiento es el francés, el idioma del poder es el francés. Y entonces vi tantas similaridades entre las prácticas colectivas en Colombia y en Túnez, no solamente por el hecho de que somos del sur global, sino porque compartimos esta noción de ser una o dos o tres identidades que estamos tratando de conformarnos y de armar como un palincesto de las identidades y bagajes culturales y territoriales de lo que somos para poder desde ahí generar algo. Uno de estos ejercicios que descubrí, porque aparte estando en esta investigación descubrí que uno no puede enseñarle a personas que no hayan crecido o pasado por prácticas opresivas, eso no se puede enseñar, porque lo que aprendió sobre la opresión fue el cuerpo. La opresión estructural que tenemos en Colombia deja unas consecuencias en el cuerpo, y eso no se puede enseñar. Así uno lo lea, así uno trate de transmitirlo desde la práctica artística, eso no se puede enseñar. Lo más cercano es tratar de corporizarlo. Y la forma en la que yo hago esto corporal es por medio de la sensibilización desde materiales. Entonces utilicé el achote, la henna y el jarcuz. La henna y el jarcuz son los pigmentos naturales que vienen del bagaje y patrimonio cultural amazigh, con los cuales se hacen tatuajes en las manos o tatuajes en las caras para tener identidad de ciertas castas o de ciertos lugares del territorio en el que habitan. Pero además es una forma muy bonita como de apagar esa conciencia hiperracional e hiperconsciente y de poder bajar a la tierra los conceptos de los que estamos hablando, porque estos laboratorios aparte están acompañados por una serie de lecturas que yo recopilé desde el 2023 que empezamos esta investigación y que son todos autores del sur global que tienen temas que resuenan en todos los territorios, temas que hablan de tokenización, que hablan del tiempo como forma colonizadora de opresión, que hablan de las segundas o terceras identidades, que se forman en un tejido. Por ejemplo, a una autora boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que habla del concepto de lo chichi, y a la vez una autora tunecina hablaba de las mismas dinámicas, a pesar de que vienen de territorios y continentes muy lejanos. Lo bello y a la vez lo doloroso de los sures globales es que todos estamos bajo los mismos sistemas de opresión. Y en ese sentido las formas de resistencia y de contención tienen matices muy similares, que es algo que yo he tenido el privilegio y la bendición de descubrir en estos laboratorios. Algo fundamental en esta práctica y en la investigación es que yo pongo al espectador, al coinvestigador, prefiero llamarle, en una posición de responderse una pregunta. ¿Cuál es el opresor que todos llevamos adentro? ¿De qué forma yo he sido opresora u opresor? Obviamente esta pregunta no la hago sin antes preguntármela a mí misma todo el tiempo, en mi organización, en mi colectividad, en mi vida personal, y es un camino de largo aliento que no necesariamente busca respuestas ni soluciones, sino formas prácticas de llegar desde la compasión. También abarcamos un concepto que es la compasión pragmática, o sea, tomar con compasión y aceptar lo que Paulo Freire llama el doble oprimido, y es que incluso los opresores también están oprimidos dentro de un sistema y son víctimas de un sistema, y en ese sentido todos merecemos compasión, pero también una apertura a ese autocuestionamiento y confrontación no violenta de qué formas estoy siendo opresivo. Eso dentro de las prácticas artísticas tiene un valor inmenso, porque por lo menos desde mi práctica, yo no pretendo ejercer prácticas artísticas para tener reconocimiento y rédito, sino para poder aprender de otras personas y compartir los saberes que yo he adquirido y desde ahí generar otras formas creativas de resistir o de apaciguar los malestares que puede traer el mundo y la opresión estructural. Y en ese sentido, la forma en la que nos estamos relacionando en las prácticas culturales que tenemos
cómo escuchamos al otro, cómo reconocemos al otro, cómo repartimos y redistribuimos los recursos, tanto económicos como temporales, como cognitivos, con las comunidades con las que trabajamos, es supremamente importante, porque no tiene sentido si estamos haciendo obras que hablan de desarraigo, de violencia, de silencio, si en las formas en las que nos estamos portando al momento de instalarlas, de venderlas, de difundirlas, estamos replicando lo que hace nuestro opresor. Y en ese sentido les dejo una pregunta que me gusta lanzar en los laboratorios. ¿Cuándo fue la última vez que fueron opresivos? ¿Con quién? ¿Por qué? A mí me pasa mucho que yo tiendo a hablar en un idioma muy académico y no todo el mundo ha tenido el privilegio de estudiar en una universidad o de tener el tiempo de aprender más idiomas o más palabras. Y cuando yo me expreso de una forma académica puedo estar siendo opresivo. Les dejo esa pregunta si me la quieren responder por ahí en los comentarios. Me haría muy feliz. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto fue lo que ocurrió en Berlín. En Berlín utilizamos solamente el achote o la vija, que es una planta que ancestralmente viene del Amazonas y migró en tiempos más llamados prehistóricos por medio de los grupos originarios de Latinoamérica, por todo el establecimiento del Davia Yala, pero que también constituye no solamente un aglutinante comestible, que lo es, muchos de los alimentos que nosotros comemos en Colombia siempre tienen color o vija, sino que también es un aglutinante social y ceremonialmente se utilizaba como para traer una especie de calor colectivo. Y Berlín, siendo una ciudad tan fría, no solamente en temperatura, sino en interacciones, y en la forma de relacionarse interpersonalmente o en la que la ciudad a veces se cierra a la colectividad, quise traer el achote para poder corporizar estos conceptos y hubo reacciones muy profundas en el sentido en el que incluso las personas que habitan en el norte global, hay muchas personas que hacen parte de la diáspora, claro que sí, pero personas que habitan en el norte global y que no tienen conciencia del privilegio que tienen, que no saben que este privilegio y la única razón por la cual tenemos privilegios es para liberar a otros. Entonces, al no tener este privilegio, pero de repente darte cuenta de que lo tienes, empiezan a haber un montón de cuestionamientos y reflexiones de cuáles son las razones históricas por las cuales tengo este privilegio y de qué forma me puedo redireccionar. Y ese es el potencial que yo vi en Berlín y la razón por la cual decidí hacer una parte de la investigación acá. Siguiente diapositiva. Gracias. Perdón, esa es otra parte de la investigación muy importante. Y si nos imaginamos de nuevo la primera diapositiva que hablaba de cómo muere la revolución, este es el inicio del relato de cómo pude yo ver morir la revolución. Yo tuve el privilegio de estar haciendo vigilancia de derechos humanos e investigación cultural colaborativa en Palestina, en Al-Quds y en Al-Jalil y en Yatta, lo que se llama Jerusalén, Hebrón y Yatta, durante 3 meses. Y a partir de eso salió esta pieza gráfica, El amor, la acción es la certeza de la vida, Al-Fakir, Al-Quds y el resto no lo alcanzo a ver desde acá, pero que habla completamente de Al-Hakika, Al-Hub, la certeza de la vida. ¿Qué es lo que aprendí yo en Palestina? Y creo que es el momento idóneo para hablar al respecto, y es el hecho de que las resistencias armadas en realidad siguen produciendo mucha más violencia y que la dignidad de las comunidades está siempre objetualizada y muchas generaciones terminan siendo carne de cañón de causas que no necesariamente les corresponden, con poderes que no necesariamente les corresponden. Esto es algo que yo vi en mi país, que lo vi durante el regreso de las disidencias de nuevo a las armas, que entiendo completamente desde una parte, pero por otra parte no estoy de acuerdo porque pone en riesgo las intenciones de paz de muchos otros firmantes de paz. Eso es una investigación de la que más adelante les contaré. Y que me hizo entender que las prácticas artísticas no están alejadas de la defensa de derechos humanos si pensamos que ambas tienen una necesidad de protección de la dignidad humana.
y de la protección del gran patrimonio territorial y biocultural que se nos fue dado. Esta es una causa que sigo todavía defendiendo desde mi práctica, que aquí en Berlín estoy ahorita de forma muy activa generando junto con otros colegas palestinos, y que es uno de los muchos ejemplos en los cuales hay específicamente un norte global que está empecinado en volver nuestros territorios sustrato de extracción. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué un artista está hablando de estas cosas? Porque es que todas las artes son prácticas políticas y yo no puedo estar alejada de mis contextos. Pero sucede que mi contexto se volvió mucho más grande cuando tuve la posibilidad de acceder a otros espacios que tienen las mismas prácticas de opresión que hay en mi territorio. Una experiencia muy importante y la razón por la cual yo fui a Palestina, mi trabajo literal era ser escuchadora, ser oidora, escuchar a las personas y desde ahí generar reportes, prácticas, piezas, conexiones. Y recuerdo mucho una persona que era habitante de Belén y me dijo que a veces extrañaba el olor del gas pimienta porque el ejército israelí hace redadas en la noche solamente como para manifestar quién tiene el poder y el terror, y el olor del gas pimienta a él le hacía sentir que estaba en su casa. Y yo le dije, qué interesante, porque yo estoy en una universidad pública y para mí el olor del gas pimienta es estar el jueves en mi universidad. Y en ese sentido, y por muchos otros ejemplos, las prácticas de la escucha nos permiten encontrar que muchas de las formas en las que podemos resistir son colectivas y son patrones globales. A pesar de que tengamos diferencias lingüísticas y culturales, los poderes opresores son los mismos. Entonces las prácticas de resistencia y solidaridad pueden estar alineadas. Siguiente. Ahora viene la etapa que está más en mi corazón, que es mi país, Colombia. Vamos a la siguiente diapositiva y a la siguiente. Esta es una pieza que fue instalada en el planetario y que hizo parte de una investigación mucho más profunda en la cual empecé a hacer desde una escucha consciente cuáles eran los paralelos entre el extractivismo emocional y el extractivismo territorial. Esto se realizó con 4 huerteras y señoras sabedoras de Bogotá, la señora Carmen, la señora Adriana, Elenita, no, fueron 3 y conmigo. Con ella salieron 3 piezas de podcast. Fueron 4 porque la señora Adriana hicimos 2 podcasts de los que hacen parte de la instalación. Dentro de la instalación había un parlante que estaba reproduciendo los podcasts y por eso las personas se podían meter debajo. Pero también trato de volver tangible algo que ellas decían constantemente, y es que para sanarse la pregunta es cómo llegamos a la sanación, y la respuesta de ellas es la tierra, meterse debajo de la tierra hasta que uno vuelva a salir. No sé si podamos reproducir ese video para que el público pueda escucharlo. ¿Cómo llegamos a la sanación? La tierra. Yo digo que la tierra misma es la que nos habla. La tierra y los antepasados nos hablan, pero nosotros no sabemos escuchar. No tenemos el oído como activado para escuchar lo que ellos nos quieren decir. Porque muchas veces nos advierten del peligro y de la muerte cuando viene, pero no sabemos escuchar. Piénselo allá en la tierra, piénselo allá en la huerta, en el lugar que quiera, pero toque la tierra, hágalo tocando la tierra y entréguele todo a la tierra, vaya, entréguele todo, suéltese allá con la tierra. ¿Qué sucede en la oscuridad? Porque es posible nacer en la oscuridad. Es posible recuperarse, nutrirse
en esa oscuridad. Mira que es una de las cosas que es tan agradecida la papa, la yuca, la racacha. No, la racacha, sí. Eso a los 3 meses ya está dando fruto. Uno siembra 3 papitas y de 3 papitas se multiplican a 10 papitas. Y es muy agradecida y está en la oscuridad, está en la tierra. Es solo aporcar, abonar la tierra y aporcarla cada vez que se necesite, echarle más tierrita y así va creciendo la papa. Y en 3 meses ya tiene uno papita para comer. Y no demora tanto. Así debería ser uno, no demorar tanto para sanar heridas, sino meterse debajo de uno mismo, que es tierra. Uno mismo es tierra. ¿Qué puede uno aprender de la tierra para amar? Bueno, entonces sería, ¿qué aprendió Elena de la tierra? Porque su merced se mete a la tierra y el mensaje es para su merced. Y seguro que las dos nos sentamos a hablarlo y tenemos diferente información. ¿Qué aprendí yo de la tierra? ¿Qué he aprendido yo de la tierra? Y aprendo todos los días, todos los días. Sobre todo, aprendí a conocerme, a valorarme, a respetarme, a amarme, a aceptarme. Y ya, pero ya sé que en cualquier lugar que yo vaya, lo primero llevo tierra en mis uñas. Lo segundo, hago tierra. Hago tierra donde sea con lo que yo he comido. Entonces en todo lugar yo estoy haciendo tierra y estoy teniendo una planta, sea lo que sea. Y sobre todo mi alimento, sobre todo mi alimento. ¿Por qué nos hacemos daño? Porque explotamos nuestros vínculos, porque explotamos nuestro suelo, porque llegamos hasta ese punto de irresponsabilidad. ¿Qué nos mueve hacia allá? Lamentablemente es el dinero el que corrompe al hombre. Entonces se olvidó que todo no es plata, que se puede hacer trueque, que hay otra forma de vivir. ¿Qué opina su merced del miedo, Elenita? Sí, claro, todo esto se lo voy a de pronto a contestar con el pasado. Sí, porque el presente no tengo miedo, Carmen, no tengo, pero lo tuve y cometí cosas. El miedo lo lleva a uno a la oscuridad, sin decir que la oscuridad sea mala, porque sí que conocí la oscuridad enterrando semilla. La semilla tiene que ir
a lo oscuro más oscuro para que la semilla germine, que es algo que me pone así el corazón. Pero Carmen, cuando entendí eso, que la semilla, uno pone la semilla en la tierra y todavía la empuja, la empuja, o sea que la lleva a lo más oscuro, ¿sí? Y todavía su merced le pone la tierra y si puede llévele un pañito negro, una bolsa negra y póngale eso para que sea más oscuro, ¿sí? Y ella en esa oscuridad, ella es de la única manera que germina. Entonces, ¿qué es oscuro y qué es blanco, Carmen? ¿Qué sería el florecer? El florecer. No solamente en las plantas, sino en la vida. En la vida de su uno, vida. por ejemplo, yo creo que todos los días estamos floreciendo. Yo les digo, es una alegría solo abrir los ojos y ver la luz y ver que uno volvió ese día y ya está floreciendo. Depende unos, como las plantas, hay unas que florecen bonitas, hay unas, bueno, las flores nunca son feas, pero el sabor sí de pronto, el olor, lo amargo, lo es. Y así somos las personas. Florecemos en palabras bonitas, en actitudes bonitas. Hay algo otras que florecen en amargura, en dolor. Solo ellas pueden saber el por qué lo hacen. Venimos a aprender. Entonces, todos los días estamos aprendiendo. Es una de las cosas que he ido aprendiendo, a dejar que cada cual camine su camino sin meterme mucho. Gracias por reproducir este video. Algo que ha sido muy importante para mí desde el principio de mi trabajo es sostener un vínculo con las personas con las cuales lo estoy haciendo. Porque no me gusta que sean prácticas transaccionales, sino que las personas con las que trabajo, que en el inicio cuando empecé mi práctica artística eran mi familia. Yo hacía arte sobre mí misma, sobre mis papás, sobre mi mamá, sobre el hogar en la clase obrera en la que nací, sobre el barrio en el que crecí. Y eso implicaba un vínculo íntimo. Y en ese sentido, lo que ha ocurrido con los años es que tengo un montón de vínculos de diferentes niveles de cercanías con las personas con las que he trabajado, con Elenita, con doña Adriana, con doña Carmen. Y que determinan también las formas en las que quiero seguirme relacionando. Porque al final, cuando esto se acabe, cuando esta presentación se acabe, cuando este fellowship se acabe, cuando todo pueda terminar, lo único que va a quedar son los vínculos, las redes de personas que construimos y los saberes que desde ahí tejimos y cómo nos conocimos a nosotros mismos en todas estas interacciones. Hay un comentario que quiero leer. Hola, hacia tu pregunta, identifico que en mi investigación de tesis cometí algún acto, tal vez como lo mencionas, de opresión. Al hacer preguntas a personas indígenas, las orienté hacia lo artesanal o lo rural, limitando sus respuestas y reforzando estereotipos que invisibilizan la diversidad de sus experiencias. Está buenísimo este comentario, María Paz. Y primero quiero manifestar que el hecho de que uno se tome la molestia y la valentía de responder esa pregunta de en qué momentos he sido opresivo es impresionante, porque hay muchas personas que pasan por su vida sin jamás hacerse esa pregunta, mueren sin hacerse esa pregunta. Y las personas que tienen la valentía de hacerlo abren un portal, o sea, nuevas formas de hacer y nuevas formas de construir. Lo interesante de las prácticas no opresivas es que no estamos hablando en el campo de lo abstracto, sino en prácticas concretas y llamados a la acción que pueden mejorar nuestra praxis, porque nosotros somos trabajadores, ofrecemos una labor y tenemos la posibilidad, como en todas las labores, de hacerlo mejor, de perfeccionar nuestras formas. El problema con las artes es que nos hemos enfocado en perfeccionar nuestra técnica, pero no nuestra ética. Y deberíamos ser los que más estamos practicando con la ética, porque estamos trabajando con el material más vulnerable y precioso, que son las emociones humanas, las emociones colectivas humanas. Veo otros comentarios de Diana.
Las veces que también considero que podemos ser opresivos con nosotros mismos. Muchas veces la autoexigencia desmedida, no ser autocompasivos con nosotros mismos, el confundir productividad con llevarse a límites peligrosos emocional y físicamente por saciar necesidades que el sistema de la inmediatez nos obliga. Es opresión hacia nosotros mismos. Estamos muchas veces presionados a que tenemos que rendir, tenemos que hacer algo para ser alguien en la vida, cuando nosotros ya somos alguien, solo por el hecho de estar en el mundo. Mira, a mí me tomó como unos 32 años entender eso que tú acabas de escribir. Y es por el hecho que nosotros estamos en una sociedad en la que en efecto se nos pide que seamos productivos para tener un valor. Se nos pide que seamos sobreproductivos y que estemos separados de nuestro bienestar personal y no a tener ese balance. Y en efecto, por eso es que uno de los conceptos fundamentales es la compasión pragmática, es decir, una compasión efectiva que se permita proteger nuestros afectos y a practicar desde el cuidado hacia una transformación efectiva. La primera transformación en efecto es que el autocuidado es fundamental. Yo no puedo hablar con ustedes, yo no puedo ofrecer simpatía, no puedo ofrecer conocimiento si no lo tengo. Necesito cultivarlo. Necesito regresar a mi propio espacio de barbecho, de oscuridad, de silencio, para después poder florecer y ofrecer otras cosas en mi práctica y en mi vida. Vamos a la siguiente diapositiva y sigo leyendo comentarios que me hacen muy feliz tener, porque estamos hablando de la escucha, la idea es escuchar. Esa es Elenita, la señora Carmen y doña Adriana, que son todavía afectos muy grandes en mi vida. Elenita especialmente en este momento está siendo atacada en su huerta por la gentrificación en Bogotá, que están destruyendo su huerta por los edificios que le quitan la luz solar. Y a mí me recuerda todo el tiempo que son prácticas que hay que seguir potenciando, porque no se trata de un momento específico y de un objeto artístico específico, son las vidas de las personas que se atravesaron con la mía. Mi responsabilidad es seguir en la retribución. Vamos a la siguiente diapositiva. Ese es el estilo del video. Vamos a la siguiente. Esta es una práctica muy especial. En el 2022 yo llegué a las selvas del Pacífico chocuano en Vallasolano, Chocó, haciendo una investigación y tratando de encontrar. Yo siempre he estado muy enfocada hacia el cuidado como forma de resistencia, porque familiarmente tengo una historia política en la que la resistencia y la revolución son amor, son formas en las que se hereda el amor, en las que se hereda no solamente se hereda el amor por la vida y la chispa que hace que uno quiera seguir adelante. Entonces siempre me enfoqué en cómo el cuidado puede ser revolución. Si yo crecí en un espacio en el que la revolución es amor, quiero encontrar el cuidado y el amor desde la revolución y la resistencia. En el Chocó estaba tratando desde el uso de micrófonos ultrasónicos y de escucha, pero también de interactuar con las personas, cuáles eran esas formas territoriales en las que había cuidado y afecto, y esto fue específicamente en la etapa post-COVID. Resulta que en el Chocó casi no existía el COVID, sino la virosis, y el acceso a las vacunas, por ser en un espacio alejado que está infinitamente permeado por la corrupción y por los bloqueos territoriales y económicos del gobierno, fue muy difícil que llegara. Entonces la solución fue por medio del uso de hierbas como el matarratón, como la albahaca, como el albacón, y el uso de muchos alimentos para poder subir ese sistema inmune y que el COVID no atacara a tantas personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la práctica artística como forma de cuidado, que es el foco que siempre he querido hacer, resulta que yo quería hacerlo tangible. ¿Cómo puedo hacer tangible cómo pueden sonar las plantas específicamente que generan cuidado cuando una marea en específico llega para que se pueda sacar el pescado? Todas estas formas que además están supremamente interpeladas por el lenguaje, porque el lenguaje es el espacio liminal, es decir, el territorio liminal quiere decir que es un límite que se puede recorrer. El espacio en el que yo trabajo es ese. Ahorita estoy trabajando por medio del lenguaje. Aquí trabajo por medio del lenguaje. Siempre estoy interpelando desde la palabra, ya sea escrita o hablada, y me hace incluso rememorar las formas en las que yo aprendí, porque mucho de lo que yo aprendí en la vida fue por medio de historia oral. Me contaron mis papás, me contaron mis abuelos, me contó mi hermana.
me contaron mis profesores. Y en ese sentido, son formas diferentes de construir conocimiento y de construir patrimonio colectivo que no están añadidas a las formas hegemónicas occidentales de conocimiento, que no necesita ser un artículo indexado para hacer conocimiento válido. Vamos a la siguiente diapositiva. Dentro de estas dinámicas, en cuanto a otras formas de construir conocimiento por medio de la palabra, generamos esta curaduría con un colega que era de la siembra a la palabra, era ver cómo las formas de sembrar y de construir territorio también estaban muy en paralelo con las formas de construir narrativa colectiva desde el uso de la palabra. Vamos a la siguiente. Y entre eso encontramos otras formas y validación del saber y de la investigación. Porque en ciertos momentos uno esté dentro o fuera de la academia, uno se pone a pensar por qué el saber de unas personas vale más que el de otros, porque las vidas de unas personas valen más que las otras. Hay un texto muy interesante de una escritora palestina de la Universidad de Ramallah que se llama Rana Barakat, y ella dice, parafraseando, como ¿por qué tenemos que pedirle a las personas que ni siquiera nos reconozcan como humanos que ahora reconozcan nuestro saber? ¿Por qué necesitamos esa validación? ¿Por qué necesito yo, y sé que estoy diciendo esto en un espacio académico institucional, pero por qué necesitamos la validación institucional para que un saber sea reconocido como patrimonio, sea reconocido como válido, sea reconocido como investigación? Esos son conceptos que me gustan mucho retar, y el hecho de que todos somos investigadores en el mundo porque estamos construyendo conocimiento desde nuestros sentidos, desde una u otras formas de rigurosidad, pero estamos construyendo conocimiento. Cuando mi mamá se sienta a mirar qué tipo de telas y medidas necesita utilizar para construir una prenda de costura, ella está construyendo conocimiento, está haciendo una investigación estética para construir una pieza plástica que casualmente se puede utilizar. Y en ese sentido es también construcción válida de conocimiento. La idea es bajar de la jerarquía y tratar poco a poco de diluir desde las voces que tiene el privilegio, disminuir esa hegemonía del conocimiento y tratar de volverlo horizontal, que pueda ser de acceso y de producción de todo el mundo. Vamos a la siguiente. Esto fue parte de esa curaduría, eso ocurrió en el Parqueadero en Bogotá. Y ahí pueden ver cómo teníamos ciertos espacios interactivos y también mucho de la gráfica callejera, porque me encanta el espacio público. No me gustan mucho los espacios blancos de exposición. Me parece que tienen un montón de barreras, tanto lingüísticas encriptadas, de formas de acceder a las artes, de costos, de estilos, de espacios a los que se puede acceder. No es el espacio en el que a mí me gusta difundir mi práctica artística. Cada quien es libre de hacer lo que desee, pero no es la forma en la que yo me siento cómoda ejerciendo mi práctica artística. Siguiente. Este proyecto, que tiene mucha relación en cuanto al espacio público y lo importante que es para mí apropiarse del territorio para que la práctica artística exista fuera de la galería, se llamó Radio Afluente. Este proyecto ya no me pertenece a mí, o sea, esta edición que ocurrió me pertenece, pero la radio que quedó le pertenece a la comunidad del Alto Fucha, que es la que continuó produciendo podcast para esa estructura de radio que generamos inicialmente. Vamos a la siguiente. Creo que no nos alcanza el tiempo para reproducir este videito, me parece. Si quieres pasamos al siguiente y así podemos tener más conversaciones. Y lo importante de este proyecto es que hubo un montón de recorridos territoriales en donde estábamos escuchando el cuerpo de agua del Alto Fucha, pero además escuchando las formas de organización colectiva en las que las personas se estaban cuidando. En ese momento estábamos muy cerca al estallido social, y yo encontré un paralelo entre las formas de silencio y de censura y de opresión con un montón de fenómenos físicos, como las frecuencias, el silencio, la reverberación, que son fenómenos que ocurren en el sonido, en otros espacios de la física, pero también en el sonido. Y en ese sentido, me parece interesante generar un laboratorio colectivo en el que las personas produjeran su propia narrativa, pero también habláramos de estos contextos sociales que impactan
las formas en las que también nos podemos autonarrar y acceder a nuestros derechos fundamentales. Siguiente. Este proyecto, que ocurrió en La Guajira, junto con la comunidad del Pasito, en el resguardo del Pasito, en el norte de La Guajira, estábamos hablando de algo muy parecido. ¿Cuáles son las formas en las que se cuidan los cuerpos de agua? La comunidad Wayuu, aparte, tiene una riqueza lingüística profunda y cultural onírica profunda. Todo se comunica por medio de los sueños, pero esos sueños son muy poéticos y esa poesía se transmite al lenguaje. Y ese lenguaje es lo que conecta completamente la forma en la que se cuida, se quiere el territorio. Esa es una instalación, vamos a la siguiente para ver el detalle, que está hecho con cianotipias, pero cianotipias de baja contaminación que aparte estaban siendo reveladas con agua de mar. Entonces estábamos probando las salinidades de las aguas, que aparte La Guajira tiene un serio problema de agua, porque hay un montón de empresas que sacan carbón que estaba, no estoy segura si todavía, exportándose hacia Israel, y que es una problemática muy grave porque las personas no tienen acceso a un elemento fundamental para la existencia. Pero sí hay un montón de empresas que están allá embotellando en bolsitas el agua y se la venden a las comunidades. Siguiente. Y este proyecto, que yo diría que es el primer proyecto grande de investigación que hice, pero que se cierra completamente con la primera diapositiva de la presentación y es de cómo muere la revolución. Este proyecto es una investigación en cuanto al perdón como acto revolucionario que hice en la Serranía de la Macarena, en la unión entre Meta y Caquetá. Digo unión porque en ese pueblo en específico ninguno de los dos departamentos quiere tener pertenencia, entonces hay un montón de conflictos estatales y es el lugar en el que estaba el ETCR, espacio de reintegración, transición y restitución de excombatientes FARC que aparte habitaban con comunidad en Verachamí. Lo que pasó durante estos 3 años de investigación es que yo estuve yendo allá a pintar murales, que no es mi práctica, porque yo soy más bien palabrera y escultora, y me gusta mucho trabajar con el sonido, pero terminé pintando murales y era una forma en la que nos acercábamos a las personas a escucharnos mutuamente con la cercanía de la pared. Y en eso salió esta pieza, que eran 57 losas en las que cada uno de ellos afirmaban quiénes eran a pesar de las cosas que les habían ocurrido, sí, estando en posiciones tanto de víctimas como de victimarios y comprendiendo que el perdón es un acto que se vuelve revolucionario cuando se vuelve colectivo, cuando se colectiviza la intención. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas fueron las piezas que estaban ahí con los testimonios grabados en la tierra roja. Era tierra roja porque es la tierra que está en el Caquetá con muy alto hierro, que era el barro que yo me traía en las botas cada vez que hacía investigación. Vamos a la siguiente. Y como estaba todo el tiempo tan permeado por agua, estas piezas tenían un pigmento hidrofóbico cuyos mensajes se revelaban cuando llovía o cuando caía agua. Espacio de capacitación, transición y reintegración, eso significa TCR, no podía dejar esa pasar. Finalmente, con todo esto y todos estos proyectos que estaban tan lejanos el uno del otro, yo decidí que quería ponerlos en un hogar, en un lugar en el que yo me los pudiera llevar en mi bolsillo todo el tiempo y no tener equipos esporádicos de personas que me colaboraban, sino estar en un solo punto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí fue cuando hace 5 años, pero jurídicamente hace 3 años, creé la organización Radio Juntanza, que es un espacio en el que todos estos proyectos están conectados desde un enfoque ecofeminista, de escucha como postura política, de prácticas no opresivas, tanto artísticas como bioéticas, y de apertura a conectar los sures globales. Es un espacio en el que no solamente estoy yo, está también Jessica Pinzón, que de hecho es museógrafa y museóloga, y
Angélica Garzón, que es veterinaria especialista en bienestar animal, y en ese sentido empezamos a formar nuevas redes de protección patrimonial y territorial y defensa de derechos humanos internacional por medio de las prácticas artísticas y de poner todo en este hogar que recibe iniciativas y que recibe otras formas de hacer. Las prácticas artísticas no opresivas son un espacio que no termina, son un espacio continuo que puede a veces ser agotador y llevarlo a uno hacia la autoopresión porque uno no para, pero encontrando el límite y el balance y sobre todo encontrando la interpelación de otras personas e encontrando la interseccionalidad y el hecho de que las prácticas no opresivas que funcionan en Berlín no son las mismas de Bogotá, no son las mismas de Tunja, no son las mismas de Túnez. Entendiendo eso, hay formas muy amplias e infinitas en las que uno puede hacer su práctica alineado con sus lineamientos éticos y con un bienestar tanto personal como colectivo. Hasta ahí era lo que yo les quería contar y creo que puedo seguir leyendo comentarios. De Jefferson, buena tarde. En investigaciones, ¿cuándo ha sido opresivo? En investigaciones con diferentes comunidades, considero que es muy difícil no ser opresivo de alguna manera. Las investigaciones que hacemos generalmente las vinculamos a intereses académicos y de igual manera, al restringirnos a un lenguaje académico, es difícil no usar y mencionar estereotipos que ya están arraigados a la cultura. Los estereotipos, a ver, la cultura es un concepto maleable que se modifica a través de los años y que depende mucho de necesidades políticas y de formas de narrar la historia y de quienes la están narrando. Entonces no es algo fijo, es algo que uno puede transformar. Por ejemplo, decir que todos los colombianos, pocos colombianos hablan inglés, eso es un estereotipo cultural que el ejemplo dice que puede ser modificado. Y en ese sentido nuestras prácticas pueden modificar las formas en las que tratamos de desarraigarnos de esos estereotipos. Claro, yo entiendo que las investigaciones académicas tienen un lenguaje académico, pero hay que preguntarse, uno para qué investiga. Uno investiga para su profesor, para su tutor o para la comunidad. Porque si uno investiga para su tutor, pues explica en el lenguaje académico, pero si uno investiga para la comunidad, uno le retribuye a la comunidad contándole qué fue lo que hizo y qué sucedió con eso, luego qué va a pasar, ¿sí? Porque como investigador uno no tiene el poder ni la voz para hablar sobre otras comunidades, uno solamente es una radio, por eso se llama Radio Juntanza, es un parlante, y luego que puede hacer es al menos preguntarle al otro cómo le gustaría ser acompañado en esa narración. Entiendo, Jefferson, tu punto, pero definitivamente son cosas que de formas tangibles se pueden empezar a hacer. Pero lo primero que hay que hacer es cuestionarlo, cuestionar la institucionalidad, cuestionar las formas en las que uno se acerca y difunde el conocimiento. Buena tarde, en investigaciones, creo que eso ya lo leí. Sí. Y Merly Briñas, es muy importante lo que hablas acerca de los vínculos, ya que siento que no solamente influyen las emociones y nuestra seguridad, sino también en cada una de las etapas de la existencia, recordando también que según los vínculos que nosotros tengamos, van a influir en cómo se desarrolla nuestra capacidad, tanto de comunicación, de empatía, hasta también cómo llegamos a solucionar problemas. Me parece muy interesante cómo a través de todos esos procesos a los que has pasado, se convirtieron en pilares esenciales de tu vida y de lo que tú haces. Suena con lo que uno busca al momento de estudiar una carrera, y es amar lo que se hace y apropiarse de ellas. Sí, la verdad es que uno no está en una oficina a las 10 de la noche porque no le gusta lo que hace. Y la verdad es que no es siempre sencillo, pero estudiar es solamente una parte. Estudiar nos permite tener la validación institucional y social para que nuestra voz tenga un nivel más alto de resonancia, pero la práctica tiene que ver un 20% con lo institucional y un 80% con lo experiencial y con el trabajo de campo y con la disciplina y rigurosidad con la que se tiene el proceso. Todo esto tiene que estar siempre atrapado por una burbujita de compasión, porque no podemos destruirnos a nosotros mismos por querer cumplir un nivel de perfección de nuestra práctica. Y primero es un camino singular, es un camino subjetivo en el que cada uno tiene sus formas de hacer las cosas, sus lenguajes, sus idiomas, sus afectos. Y creo que lo interesante es eso,
dejarse permear por otras formas de hacer las cosas. Aprender que todo lo que uno está haciendo puede perfectamente ser transformado y confrontado. Y la verdad es que eso baja un montón la presión, porque en la construcción de conocimiento patrimonial e institucional, sobre todo en nuestro país, todavía está esta necesidad de estar siempre en lo correcto, pero el error también es una posibilidad de construcción, es un espacio para que otras formas puedan estar surgiendo. Nicolás, buenas tardes, Nicolás. Pienso que el cuidado trasciende más allá del cuidado del otro, permite el acto de reconocer la voz de quienes se han ignorado, respetar las diferentes experiencias, conocimientos y saberes, y que llegan a darle un sentido a la vida. En ocasiones caemos en estos sesgos por el pensamiento occidental y academicista en el que nos formamos, el cual no nos permite entender otras formas de vida y estrategias que permiten construir el tejido social. En efecto, eso se llama la colonización del ser. Y es un proceso complejo porque cuando uno cuestiona eso, también está cuestionando una parte de su identidad. Nosotros, o por lo menos yo, no voy a decir nosotros, yo no tengo raíces indígenas completamente. Las pueden ver en mi pelo y en ciertos rasgos, pero no sé cuáles son mis ancestros indígenas porque saber de dónde vienes es un privilegio también. Y en el conflicto y el movimiento de migraciones buscando una forma de sobrevivir en Colombia, pues yo no lo pude saber, mi familia no lo pudo saber. Pero eso no quiere decir que no haya unas raíces previas que influyen muchas de las formas en las que tengo afectos y formas de relacionarme con el mundo. A mí me gusta llamarlo artesanías espirituales y territoriales. Y es fundamental que uno empiece a cuestionarse, porque el gran poder que tiene el colonizador es que ya ni siquiera necesita estar en Colombia, lo tenemos acá. Cuando empezamos a cuestionarnos nuestros estándares de belleza, los idiomas en los que tenemos que hablar para comunicarnos, los títulos que necesitamos para poder manifestar una valía de conocimiento. Y en ese sentido, el primer paso es empezar a colonizar. Cuando yo digo que el opresor lo tenemos adentro, no solamente se trata de que nosotros nos oprimamos, sino que el colonizador hizo también su trabajo que se quedó aquí, en el sueño americano. En si la persona está en Europa es porque gana mucha plata o está muy bien. En si viene de esta universidad quiere decir que sabe más cosas. En si está expuesto en una galería, entonces sí es arte. Si está en un artículo indexado, sí es información que necesito citar. Cuestionar ese tipo de paradigmas es lo que nos lleva de una forma práctica realmente a cambiar las dinámicas coloniales y de producción de conocimiento que tenemos. Y uno de los muchos mecanismos que existen para hacer eso son las prácticas artísticas, y entre esas el cuidado. Creo que ya no tenemos más comentarios. No sé si tengan alguna otra pregunta. Estoy abierta a preguntas. O podemos también ir cerrando. Carmen, muchísimas gracias por esta charla tan interesante y gracias también a las personas que fueron comentando y que tú pudiste ir interactuando en este espacio con ellas y con ellos, que es difícil y es desafiante a diferencia de cuando estamos sentados juntos a hacerlo por este canal, pero me parece que salió muy bien porque además como que hubo algunos contracomentarios o conversaciones pequeñitas ahí entre ellos y ellas. Por aquí hay una que voy a traer de una vez, de María Paula. Lo que pasa es que en el Facebook no la estoy pudiendo ver bien. Mientras se me actualiza la página, te preguntan por aquí de dónde pueden seguir tu trabajo. Aquí nos compartiste un pedacito de la página, pero si nos cuentas un poquito más, dónde podemos ver como estos videos o diferentes cosas de las que has hecho. Mi trabajo está en mi página web www.carmencaro.com, en mi Instagram @sillo CILLO salvaje, y en su gran mayoría en Radio Juntanza, @Radio Juntanza. Por ahí nos movemos en todo lo que es colectivo. Bien.
El comentario que hace aquí Paula Andrea va un poco en sintonía de lo que se comentaba antes, que me parece muy interesante. Antes como que también te comparto un poquito lo que yo veía escuchándote, y es que muchas veces tendemos a asociar la opresión con una figura que está como lejos, externa, la del dictador, la del régimen, pero no como algo que nos puede a nosotros competir en algún momento. Por eso la primera pregunta que tú haces me pareció muy interesante, de cuándo fue la última vez que practiqué o que fui como opresivo hacia alguien o hacia algo. Me parece pues bien interesante, y me gusta también que muchos de los comentarios van en esa línea, siendo como muy críticos hacia esas prácticas académicas donde uno puede incurrir como en unas cuestiones de dejar por fuera, de utilizar unos lenguajes, como tú lo dices, y aquí Paula Andrea habla sobre eso, dice, es muy interesante el tema de la escucha activa, realmente me parece que está orientado hacia la reflexión, porque muchas veces en nuestras investigaciones realizamos trabajos de campo con las comunidades, pero olvidamos ser conscientes y activos al momento de compartir. Entonces yo creo que sí, por las presiones que tú mencionas de cumplir con algo, o simplemente porque es la forma en la que hemos sido educados en las prácticas académicas, creo que lo reproducimos muchísimo. ¿Tú crees que no tanto el arte, porque tú haces la diferencia de no es tanto el arte, sino este tipo de prácticas artísticas, son una forma que nos ayudan evidentemente como a trascender este posible excluir al otro desde la academia, o centrarnos como en esta colonialidad del saber? ¿Cómo hacerlo más bien? Porque nos estás mostrando que sí, pero cómo, por ejemplo, personas que no tenemos una formación artística podemos incorporar este tipo de prácticas. Qué pregunta tan bonita. La voy a poner en el próximo laboratorio que tengo. Un ejercicio que me gusta mucho es preguntarle a las personas qué forma de cuidado tuvieron en sus vidas o en sus comunidades en donde crecieron, que podría ser considerada una práctica artística. Las respuestas, el 80% tienen que ver con la comida. O con ciertas canciones, o con formas en las que X persona me cuidaba, me hizo esto, hizo lo otro, me escuchó. ¿Qué es lo interesante de la práctica artística? Que apela al lenguaje de los sentidos. Una buena práctica artística apela al lenguaje de los sentidos, que es el que en su mayoría compartimos todos los humanos. Entonces, la manera en la que uno se puede acercar a cambiar estas jerarquías por medio del cuidado y la práctica artística es eso, desde la historia personal, qué práctica artística o qué práctica de cuidado en mi historia personal yo puedo replicar en mi ejercicio. Esa es una pregunta que le puede quedar a todos los que están escuchándome en este momento. ¿Qué práctica de cuidado en mi historia yo podría aplicar? He tenido respuestas como: mi abuela hacía destilado de flor de naranjo y yo por eso en mis laboratorios o en mis espacios educativos pongo esencias aromáticas para que la gente se sienta en calma antes de dar una entrevista, o yo pongo alimentos siempre en mis espacios educativos, o yo le leo en voz alta a las personas que pueden no tener tanto acceso visual, como que son pequeñas cositas, pero que si ustedes se ponen a pensar desde el origen, el principio de nuestra hermosa y extraña especie, la práctica artística surgió como un apoyo colectivo espiritual ante lo asombrosamente terrorífica que es la existencia. ¿Sí? Las primeras manitos que estaban pintadas en las cuevas, las primeras, antes la etnografía de la antropología occidental decía que pintaban lo que cazaban, pero era al revés, pintaban lo que querían, ¿sí? Y en ese sentido era una práctica más de un apoyo de cuidado colectivo, no tanto de representación, era de colectivización de las emociones. Entonces yo creo que por ahí podría ser. No sé si respondí bien a la pregunta. Sí, claro que sí. Además que también creo que justamente el título de esta serie de conferencias es Tensiones y afectos en el patrimonio cultural.
lo que mencionas, no sé, de los sentidos, de las cocinas, creo que también es como la invitación que en el fondo nos gustaría, y es pensar el patrimonio desde otros lugares, no necesariamente como muchas veces solemos llevarlo a pensar. Entonces, muy interesante. Eh, a mí en el video que vimos, el pedacito de video, me gusta mucho además como esta atención al detalle, a las manos, a la rugosidad de la mano, de la raíz, de las hojas, del escarabajo. Creo que es una cuestión también que transmite mucho, y que me imagino que es también pues como con tu ojo y con tu experiencia que se va construyendo. Pero te quería preguntar si en toda esta forma, en los videos que tú haces, cómo es la participación de las personas, de la gente, de las señoras que hablan ahí, que dicen, la señora que dice que ella hace tierra, que ella es tierra, que es una expresión tan bonita. ¿Cómo es la participación de ellas en la parte como visual, en ese producto final? Porque en el proceso está clara, pero como en ese producto final es más como tú, la elaboración que tú haces, o cómo es esa elaboración final del producto. Yo hablo mucho, en general, yo hablo mucho, pero lo primero que hago es hablar con ellas y les pregunto, por ejemplo, le pregunto a doña Adriana, su merced siente que se siente más bonita con el pelo suelto o con el pelo cogido, cuál es la mata que más le gusta, cuál es la parte que más le gusta de su huerta. Y lo que ellas me cuentan es que con una infinita, y no solamente ellas, todas las personas con las que he trabajado, que han trabajado conmigo, es como un detalle a lo que es pequeño difícil de notar de la existencia, que es súper poético. Cuando la abejita llega a un lugar, cuando la flor florece, cuando la semilla nace. Entonces desde ahí yo escucho que es el detalle, que no es lo macro, sino que son las pequeñas cositas. Y por eso es que tomo las decisiones de hacer planos muy de cercanía. Cuando está el video, antes de que llegue a otros ojos, y no solamente con video, piezas de divulgación, textos, podcasts, primero pasa por los ojos de ellas. Y yo les pregunto, ¿su merced qué opina? Cuénteme, recibo comentarios y retroalimentaciones. Y si alguna me dice, ay, no me gusta esta toma, aquí no me veo bien, esto no me gusta tanto, pues entonces no sale y se edita hasta que todas estemos de acuerdo. Y eso hace que sea un trabajo colectivo, no mío, sino colectivo, porque todas tomamos decisiones estéticas. Me gusta mucho pasarlo por el filtro de todas, como su merced qué opina, si le gustó o no le gustó, cómo se siente. Y si ya todas dicen que sí, claro, se demora un poquito más, pero yo me siento diferente al final y ellas también. El proceso creativo generalmente es así. Creo que se nos había quedado por aquí un comentario en el chat también bien interesante. Dice, pienso que el cuidado trasciende más allá del cuidado del otro, permite el acto de reconocer la voz de quienes se han ignorado, respetar las diferentes experiencias, conocimientos y saberes, y que llegan a darle un sentido a la vida. Ah, no, perdón, creo que ya lo habíamos visto. En ocasiones caemos en estos sesgos por el pensamiento occidental y academicista en el que nos formamos, el cual no nos permite entender otras formas de vida y estrategias que permiten construir un tejido social. Tú ya lo habías comentado ahorita cuando estabas... Sí, pero mira que me trae a la mente otra cosa importante, y es el hecho de que hay una parte fundamental, y es el conocimiento, el consentimiento informado post-temporal. Y es el hecho de que, por ejemplo, yo le digo a Elenita, ¿puedo tomar un video sobre esto para mostrarlo aquí, hacer esto y esto y esto? Sí, señora, listo. Cuando yo lo quiera modificar o mostrar en otro lugar, Elenita, ¿le parece si yo lo muestro en este lugar? Listo, sí. Ya no hay excusa para no tener consentimiento informado que esté temporalmente actualizado. Que esa es una forma, sobre todo desde la fotografía, en la que se puede ser muy opresivo. Yo tomo una fotografía, si yo le pregunto a una persona, ¿te puedo tomar una foto? Claro, no hay problema. Es muy diferente, así yo digo, ¿te puedo tomar una foto para ponerla en un catálogo sobre este y este tema específico que va a estar difundido en estos y estos públicos? Es diferente.
la transparencia y la repartición transparente de información es una gran parte de lo que es la práctica no opresiva. Que igual uno puede cometer errores, claro que sí, pero al menos conscientemente puede tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Claro, claro, claro. Tiene que ver mucho también como con esta reflexión ética y humana de cuando hacemos trabajos, que me parece interesante que lo menciones porque quienes estamos formados en tradiciones mucho más escritas, tenemos una reflexión más sobre el texto y pasamos por este tipo o hacemos un énfasis en este tipo de consideraciones, pero en un documento escrito, pero con estos documentos de pronto visuales, fotografías, videos, no tenemos los mismos cuidados y nos consideramos dueños a veces de la imagen de personas pues que en verdad no saben o no estuvieron de acuerdo o no sabemos si están de acuerdo en que hagamos otros usos, y eso me parece muy interesante también que nos lo compartas y que nos lo dejes ahí. Entonces, bueno, pues creo que por aquí ya no veo otros comentarios, veo como agradecimientos. Yo también me sumo a los agradecimientos por esta interesante charla que compartes con nosotros desde Berlín, por conectarte también ahorita, porque estamos ahí como en diferente horario, Carmen, y espero que pronto puedas acompañarnos en otro espacio, ojalá presencial también, por aquí en Tunja, pues muy bienvenida en nuestra universidad. Que así sea, muchísimas gracias por tenerme acá, muchísimas gracias a Madeleine por hacer esto logísticamente posible, a todos los comentarios que participaron, a la gente que se hizo la pregunta, a la gente que está viendo virtualmente, a la gente que va a ver esto en el futuro. Gracias. Para mí estos espacios de conversación son espacios de confrontación y en ese sentido son de enriquecimiento para mí. Entonces estoy súper agradecida. Muchas gracias, Carmen. Antes de la última cosita, recuerden que estas conferencias están guardadas en nuestro canal de YouTube. Esta, las anteriores y otras más que hemos hecho de la maestría en patrimonio cultural. Y en 8 días, el jueves, perdón, no el miércoles, sino el jueves de la próxima semana, cerraremos con nuestra última conferencia de este ciclo de charlas en afectos y tensiones en el patrimonio cultural. Muchas gracias.